Luego de observar, es importante tener en cuenta y saber que nosotros escogemos el significado que le damos a cada experiencia. Es decir, cuando yo me digo yo no sirvo, si yo me doy cuenta que digo eso, yo tengo que ser consciente que realmente lo que yo estoy diciendo en realidad es yo escojo que no soy suficiente, o yo escojo que no puedo, o yo escojo que no sé hacer esto, o yo escojo que no me siento capaz. Es decir, y cuando nosotros decimos eso, nos damos cuenta, claro que yo no quiero decirme eso, porque es una escogencia. Nadie nos está obligando a decirnos esa serie de cosas negativas que nos decimos constantemente. Entonces, en la medida en que yo pueda hacer esta conjunción y darme cuenta que yo he escogido esto, y yo en este momento yo escojo decirme no soy capaz, nadie me está obligando a decirme esto, yo puedo escoger lo contrario, decirme yo sí soy capaz, y soy capaz de esto, con lo que les decía. Realmente después avivar ese diálogo positivo para que tenga fuerza, y diariamente realmente dejar que ese diálogo positivo tenga cada vez más espacio, más minutos del día, más palabras que me creen ese éxtasis, esa sensación de que yo me empodero, e ir dejando que el otro vaya muriendo, ¿sí? Porque aquello a lo que no le prestamos atención va desfalleciendo, y lo que alimentamos va creciendo, es así, sobre todo a nivel mental. Pero recuerden que todo lo que yo escoja decirme tiene que ir, como les decía antes, ligado a la emoción, al corazón, a lo que yo siento. Es decir, si yo empiezo a decirme yo soy capaz, usualmente empezamos como un poco obligándonos y no nos lo creemos porque estamos acostumbrados y adictos a lo anterior. Pero en la medida en que yo insista, esto hay que insistir, yo insista, yo soy capaz, yo soy merecedor, yo soy suficiente, yo soy perfecto tal cual soy, todo siempre en positivo, tratando de no usar el no en la afirmación, porque el universo no entiende esto. Lo que queda en la memoria al final es, si yo digo, yo no soy débil, lo que queda acá, sobre todo cuando estamos ya en una creencia de debilidad, es otra vez débil, no. Entonces vamos a salir de lo de debilidad, y entonces no le ponemos el no, sino yo soy fuerte, yo tengo una fortaleza que, que arrasa con el mundo entero, ¿me explico? Pero en positivo. Tratar de las afirmaciones no tengan el no delante, ¿sí? Y esto es un trabajo continuo, de todos, mío, de primero mío también, ¿no? Y por eso les comparto esto, porque realmente es un trabajo diario, pero llega un momento ciertamente en que estoy tan observante y he aplicado todo esto, estoy consciente de todo esto que no tengo que hacer, que en lo que yo me doy cuenta que algún pensamiento que de repente me entró, me doy cuenta en el instante. Y tampoco tengo ninguna reacción, porque si tengo una reacción hacia él o me enjuicio por tener ese pensamiento negativo, le estoy dando más fuerza. Entonces simplemente dejar que se desvanezca, como cuando estamos meditando, que dejamos que los pensamientos los observamos, pero que vayan pasando sin darles ninguna reacción positiva o negativa, es decir, sin apego y sin rechazo al pensamiento. Simplemente dejo que se desvanezca y sigo con mi diálogo positivo, sigo construyendo mi estima y sigo construyendo la imagen que yo realmente quiero de mí y siento que realmente soy, ¿no? Entonces yo escojo el significado de la experiencia y por lo tanto yo escojo también lo que me digo, yo escojo mis afirmaciones, yo escojo mis creencias, yo escojo mis pensamientos, yo escojo lo que quiero alimentar en mi psique, en mi inconsciente y en mi consciente. Luego, esto es importante. Si yo noto que tengo obviamente este tipo de creencias, que no soy capaz, no puedo, que tengo una baja estima, que tengo un diálogo interno, un crítico interno constante, es importante acudir a alguien, a algún psicoterapeuta, a alguna persona en que yo confíe y que realmente me pueda ayudar a ir a la raíz de esas creencias. Porque independientemente de que yo haga todo esto y que esté consciente de esto, muchas veces necesitamos ir a la raíz para realmente ir hasta el fondo del problema, no solo a los síntomas, y poder realmente liberarnos de ese diálogo interno negativo que tiene mucho que ver con la baja estima, ¿sí? Y con el mundo que nos encontramos. Porque al tener una baja estima y no creer en nosotros, lo que nos vamos a encontrar en el mundo es un trabajo que a lo mejor no nos gusta, una pareja que no es la que nosotros queríamos tener,
una realidad, con unas situaciones que se nos presentan con muchísimos obstáculos. Entonces, esto tiene que ver con todo al final. Cuando nosotros tenemos un crítico interno presente, esto tiene que ver con nuestro mundo exterior constantemente. Lo que se nos presenta y la realidad que hemos creado tiene que ver con todas esas carencias limitantes. Entonces, muchas veces todo esto nos puede ayudar. Pero usualmente para ir a la raíz de las creencias necesitamos como una ayudita extra, ¿no? Y sobre todo necesitamos saber cómo ir a la raíz. Hay varias técnicas para liberar las creencias limitantes, pero hay que ir a la raíz, es decir, hay que ir a esa escena en nuestra vida, a la edad que fuera, usualmente es en la infancia, en los primeros años, por lo que decía, porque ahí se construye el subconsciente, de ese momento en que de repente nuestra profesora, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano mayor, quien fuera, nos hizo sentir de alguna forma abandonados, rechazados, enjuiciados, humillados, y de ahí vienen todas esas heridas emocionales, y a partir de ahí viene esa creencia de como me abandonaron porque yo no merezco el amor, o me abandonaron porque yo no soy suficiente, o me abandonaron porque yo no soy bueno, y ahí ya después nosotros empezamos a activar nuestras máscaras, comportamientos compensatorios, seguimos programándonos de forma limitada, ilusoria, con cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente somos. Entonces, para ir a la raíz de las creencias limitantes, podemos revisitar lo que es esa raíz, ese momento en nuestra vida en el cual nosotros nos sentimos de esa forma, es decir, en la cual nosotros nos sentimos abandonados, rechazados, humillados, etc. Y para llegar a ese escenario, a esa situación de nuestra vida, usualmente necesitamos un poco de ayuda extra, sea a través de hipnosis, a través de un trabajo intenso energético, con algo de terapia, sea a través de algún otro recurso que usemos para dejar que el subconsciente nos hable desde un estado más relajado y pueda surgir ese recuerdo que a veces ni siquiera nosotros estamos conscientes de que eso es parte de nuestra historia personal, ese recuerdo, porque lo tenemos bloqueado muchas veces, si ha sido sobre todo algún trauma más importante, digámoslo así. Muchas veces podemos tener esos recuerdos bloqueados y no ser conscientes de que eso ocurrió siquiera, ¿no? Pero la creencia limitante está, y la herida emocional sigue ahí y no ha sido sanada, entonces nos va a seguir estorbando nuestra vida y nos va a seguir presentando obstáculos e infelicidad continuamente, y le vamos a otorgar un significado negativo a distintas experiencias porque eso no ha sido sanado. Pero entonces para eso hay que revisitar el momento, la raíz, ¿sí? Donde surgió esa sensación emocional que yo me sentí que, por ejemplo, era rechazado por mi madre o por mi padre, y desde ahí sentí que yo no era merecedor del amor, por ejemplo. Y esa creencia ya quedó en mí, entonces yo estoy constantemente viendo en el mundo exterior que ellos no me dan amor suficiente, que soy una víctima, que me abandonan, que me rechazan, que no me aceptan como soy, pero todo eso está en el significado que yo le otorgo porque es mi creencia. Y como yo me muevo en esa vibración de no soy merecedor del amor, todo lo que yo crea en mi realidad va a ser eso, va a espejar eso. No es una trampa, la trampa está en que yo no he sanado esa herida. Entonces yo la puedo revisitar. Usualmente lo que hacemos en terapia, o por lo menos en la forma en que yo trabajo, es, si es una herida de la infancia, es revisitarla primero desde lo que el niño sintió, pero después revisitarla desde el adulto, para que el adulto abrace a ese niño y le dé y sepa que ese abrazo interno, ese abrazo propio del adulto consciente, que ya reconoce esa situación, yo me puedo dar ese amor que me faltó, o yo me puedo dar ese respeto y honrarme que no sentí en ese momento, en esa infancia. Y otra técnica es la revisión, y en este caso es igual ir a acudir a la situación raíz, pero decidir cambiar lo que ocurrió y darle simplemente un contexto distinto, obviamente positivo, ¿sí? En el cual ocurre algo que no ocurrió, pero que nosotros terminamos tratando de generar esa memoria en esa situación para poder salir y liberarnos de esa creencia limitante y de esa herida. Y en la revisión, por ejemplo, vamos a suponer que mi padre en algún momento en la infancia me dijo que hasta que yo no sacara tales notas, tales calificaciones en la escuela, porque me iba constantemente mal, pues no me iba a tratar igual que mis hermanos, o no me iba a llevar al parque, o yo no me sentí que me trataba igual que ellos. Y esa conversación en algún momento, cuando él me dijo esto,
me generó ya esa raíz en la cual yo sentí que no era merecedor del amor, ¿no? Igual que mis hermanos, igual que cualquiera, ¿no? Y me sentí inferior. Entonces, si yo con esta técnica de revisitar no he podido liberarme, yo necesito ir a la revisión y cambiar la memoria. Esto realmente, incluso solo de pensarlo, crea una liberación tremenda, por lo menos es mi sensación, ¿no? Lo he hecho también en primera persona. Vamos a poner que esa es la conversación, que mi padre me dijo que no me iba a tratar igual, que no me iba a dar el mismo trato y afecto que mis hermanos hasta que yo no me comportara como una persona dedicada al estudio y muy juicioso, digamos, ¿no? Y yo puedo ir a esa memoria y cambiar lo que mi padre me dijo. Imaginarme, porque la imaginación está también en nuestro subconsciente. Y si hacemos esa revisión de esa memoria y la cambiamos y constantemente, diariamente, con ciertas técnicas y cierto proceso, lo hacemos, podemos creer realmente que pasó otra cosa. Y toda esa carga emocional que teníamos, que necesitábamos sanar, se desvanece, porque acudimos igual al subconsciente. En un caso o en otro hay que ir al subconsciente, no hay otra forma, porque eso está ahí, en ese nivel profundo de la psique, y a medida que solo hagamos afirmaciones y que tratemos de convencernos, eso no va a tener profundidad, va a ir solo al síntoma, pero no va a ir a la raíz. Entonces, cuando hacemos la revisión, lo que intentamos es también ir al subconsciente. Es decir, por ejemplo, mi padre, imaginándonos que la cena es la misma, que de repente estábamos almorzando en casa y mi padre me dijo esto, pues la misma cena, estábamos almorzando en casa el mismo día, todos estábamos vestidos igual, pero mi padre me dijo todo lo contrario. Yo te considero inteligente, hijo, te considero inteligente, así que te animo y te voy a ayudar en tus estudios para que tengas toda esa inteligencia que tienes en tu cabeza trabajando, sé todo el potencial que tienes, así que voy a estar contigo. Es por poner un ejemplo, ¿no? Algo que realmente nosotros sintamos, esto es la bomba, y esto es lo que realmente siento yo también que soy, ¿no? Pero que no me lo dijeron en su momento y que yo de repente ya eso que me dijo mi padre en ese momento me hizo sentir inferior y me hizo sentir que no era merecedor del amor, y por lo tanto yo vivo mi vida desde ese lugar muy bajo en vibración, y todo lo que recibo del universo es eso, de mis relaciones, de mis parejas, de mi trabajo, de mi realidad en el mundo ordinario, digámoslo así. Y cuando yo entro al subconsciente, por ejemplo, con esta técnica de la revisión, y cambio la memoria en el escenario raíz, y lo hago de una forma constante, esto no es de un día, ¿no? Allí, y obviamente en unos momentos determinados del día donde estamos más en esas ondas teta, que están más en el subconsciente, ahí es donde más podemos acceder a cambiar ese recuerdo, ¿no? Eso sería una técnica. Y ya, si están interesados en que profundice en ello, si me lo dejan en comentarios, y puedo hacer otro vídeo también. Otro punto importante con respecto a lo que sí deberemos hacer es imaginar lo que pensaría nuestro ser superior, es decir, cada uno como le quiera llamar, nuestro ser superior, nuestro yo superior, nuestro higher self, nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué pensaría nuestro ser superior de esta crítica que yo me estoy haciendo? Y usualmente, cuando realmente pensamos en esto, es que nos reímos. El ser superior se descojona de la risa de estas cosas que nos decimos, porque son ilusorias, no tienen nada, no tienen importancia, son parte del juego de la vida al final, de las experiencias que vamos acumulando en la vida para nosotros aprender y para nosotros expandir nuestra conciencia y darnos cuenta de quiénes somos realmente, más allá de nuestro trabajo, más allá de mi apellido y mi nombre, más allá de lo que estudié o dejé de estudiar, de mis padres incluso, lo que yo soy en esencia. ¿Qué diría nuestro ser superior, es decir, nuestra supraconciencia, de todo este diálogo interno negativo y de todas estas cosas que decimos como que este me miró mal, yo creo que no me está aceptando porque, qué sé yo, porque no estudié lo mismo que él, o porque no tengo la misma clase económica o social que él? Nos armamos un montón de historias con cualquier cosa a lo largo de cada día. Entonces, en el momento también que nos sintamos un poco enganchados en ello, nos podemos decir, bueno, ¿qué diría mi ser superior? ¿Qué diría mi supraconciencia? Es decir, mi verdadera conciencia eterna, infinita, mi sabiduría interior respecto
a esta situación en la que yo me estoy hablando así o en la que estoy percibiendo el mundo de esta manera tan limitada? Se reiría, ¿sí? Y simplemente pasaría y diría, ya, suéltalo, suéltalo y seguí, ¿no? Pero nosotros nos enganchamos con unas situaciones que realmente, cualquier situación con la que nos enganchemos, recordemos que nosotros decidimos engancharnos, nosotros le damos un significado a la experiencia. Realmente nada es bueno ni malo, sino nosotros decidimos engancharnos y quedamos en una situación de sufrimiento, de culpa, de miedo, de duda, de lo que sea, ¿no? Que nos dejen una vibración más baja o en una emoción más contractiva. Y entonces nosotros, así como decidimos y escogemos esto, nosotros podemos decidir y escoger otra cosa. Y entonces ayudarnos con de repente esto es como muy ligero, como que nos saca rápidamente de eso porque nos damos cuenta que no somos eso. La realidad final, lo más real que nosotros tenemos es lo invisible, lo que no vemos, porque nosotros no nos podemos usualmente, a menos que tengamos ciertas experiencias ya más místicas, pues no nos vemos en nuestra aura, no nos vemos energéticamente, no vemos al otro cómo va vibrando, cuál es su vibración por la calle, lo que vemos es la carne, el hueso y todo materializado. Vivimos en un mundo material, terrenal. Entonces estamos acostumbrados a pensar que esa es la realidad, pero la realidad no es esa. La realidad es nuestra imaginación, es nuestra creencia interna y básica, primaria, infinita. Nuestra esencia, nuestra chispa divina que nos une a todo ese océano infinito de todo lo que es, ¿no? Y allí es donde tenemos que ir residiendo, ir saliendo de lo visible y entrar en lo invisible. Y en la medida que nosotros reconozcamos que somos suficientes porque nacimos ya así, porque desde que nosotros encarnamos para vivir esta experiencia terrenal, nosotros somos esa chispa divina. Estamos unidos a todo, tenemos una vibración distinta a los demás, pero es que forma parte de ese océano de conciencia. En la medida que yo vivo más en ese lugar invisible y que me doy cuenta de lo que realmente soy, me trasciendo mi ego y voy expandiendo mi conciencia, voy pudiendo también aplicar más todo esto de lo que no quiero hacer, de lo que quiero liberarme y de lo que puedo hacer para irme liberando de esto anterior, ¿no? Así que bueno, espero que no haya sido muy largo. Vamos a ver si tengo que cortar el vídeo en 2 o no, porque creo que me ha salido un poco largo, pero si no lo dejo en 1. Si quieren profundizar en cualquiera de las cosas que he hablado, me lo comentan y me encantaría seguir con esto. Y como siempre, les doy muchas gracias de corazón por estar allí, por escuchar, por compartir también los que quieran compartir sus comentarios o sus dudas. Les recuerdo las formas de contacto siempre abajo en la cajita para los que quieran tener sesiones conmigo. Les invito a suscribirse para seguir viendo esta clase de vídeos si les interesa y a darle like también para que otras personas puedan encontrar el vídeo con más facilidad y ayudarlas también si eso les puede servir de aporte en su vida. Así que nada, como siempre, un besito y que tengan un día maravilloso, magnífico.